Muy buenas noches, chiquitillos míos. Ya estamos aquí en la receta secreta de esta semana. Quiero ver quién ya se está conectando. Empiécense a manifestar, compañeros. Empiécense a manifestar. Quiero ver quién ya está ahí para poderlo saludar. Acuérdate que si quieres que te salude, conéctate rápido, porque si no luego me paso de volada a la información. Hola Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quién más se está conectando? Cari Ruiz, ya fiel a la receta secreta, Cari? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Liz, un abrazo a ti y a Gael. Vero Mendoza, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo les está yendo en México en este día de puente? Susana, ¿cómo estás? ¿Quién más, compañeros, se está conectando? Manifiéstense. Aurea Linda, un abrazo a ti y a Ivica Morelia. Hola Isabel. Rocío, ¿cómo estás? Espero que bastante mejor. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quién más, compañeros, se está conectando para manifestarse aquí en la receta secreta? Hola Ale Cortés. Un abrazo a toda la gente que nos ve desde todas partes del mundo, literalmente. Literalmente desde todas partes del mundo nos ven en la receta secreta, en toda la República Mexicana, en Chile. Hola Uriel, ¿cómo estás? En Chile nos ven en Estados Unidos, en Europa. Saludos a Brasil, que luego se me pasa a dar saludos en Brasil, que nos ven desde Brasil también. Muy bien, dice, voy regresando de Puebla, qué rico. Pili Celorio, ¿cómo estás? Alejandra Alegría, un abrazo a toda la gente fan de la receta secreta. Y queremos mucho más fans de la receta secreta, compañeros. Así es que, ¿cómo logramos más fans? Cuando tú compartes, cuando tú le dices a tu gente que le dé like a la página. Hola, Janet, ¿cómo estás? Así es que si te está sirviendo la información de la receta secreta, dile a tus compañeros que le den like a la página, porque cuando lleguemos a 3,000 fans, qué bueno, Chío, me da mucho gusto saber eso. Cuando lleguemos a 3,000 fans en la página, van a haber sorpresitas que te convienen, compañeros, te convienen. Y obviamente, si tú eres fan de la receta secreta, vas a ser quien se va a ganar las sorpresitas. Y ya veo que el tema les está interesando, compañeros, porque veo a muchísima gente conectada. Esta semana, mis queridos compañeros, tenemos un tema muy bueno. Muy bueno, compañeros. Así es que esta semana vamos a hablar, como viste en el título del video, de patrones y más patrones. ¿Qué hacer con ellos y cómo transformarlos? Gracias, buenas noches, Ana. Grecia, buenas noches, un abrazo grande. Hola, Mike, ¿cómo estás? Entonces, compañeros, vamos a entrar ya de lleno con la información. ¿Les parece? Ok, les cuento cómo llegamos a este tema en la receta secreta, que ya sabes que lo que hacemos acá es cubrir temas que le interesan a la gente en general. ¿Ok? Temas en los que todos podemos aprender, todos podemos crecer, y llegamos a conclusiones, o sea, recetas secretas, para ponerlas en práctica en la vida. Y fíjate que este año que estaba organizando los temas de todo el año de la receta secreta, vi que había un tema que el año pasado ya no cubrimos, que es justamente este, de patrones y más patrones. ¿Qué hacer con ellos y cómo transformarlos? Y esto viene porque mucha gente me pregunta, ¿cuáles son los métodos para cambiar hábitos? ¿Cómo puedo hacerle para cambiar un hábito? También me hacen la pregunta de cómo me puedo deshacer de patrones de conducta que son lastimosos. Y vamos a cubrir este tema también, no solamente de patrones de conducta lastimosos, sino cualquier tipo de patrón. Porque no necesariamente tiene que ser lastimoso, puede ser un patrón con el que no estoy cómodo, un patrón, ¿qué tal? Patrones, o sea, jefes, no se trata de los jefes. pero tu jefe puede llegar a ser un patrón, así es que eso es lo que vamos a averiguar esta semana. También me preguntaban, cuando tienes mucha información,
¿ok? En la cabeza, cuando tienes mucha información en la cabeza y sabes cómo actuar. Hola, Mirns. Y sabes cómo actuar, ¿ok? Y en el momento en el que hay una oportunidad de aplicar la información, simplemente actúas como si no tuvieras la información, ¿ok? Y realmente sí, eso ocurre mucho, compañeros. Ocurre mucho porque normalmente si tú estás viendo este video, esta transmisión en vivo o la repetición en YouTube o lo que sea, normalmente eres un público que ha tenido cierto trabajo interno, ¿ok? Si no has tenido trabajo interno, mejor para ti, ¿sí? Porque te va a servir esta semana. Y si tú has tenido un trabajo interno, has tenido esta vivencia de la persona que me preguntaba esto, ¿cierto? Quiero ver quién ha tenido esa información, compañeros. O sea, tienes mucha información en la cabeza, has hecho lo que sea, el curso Chuchito, Perenganito, leído el libro Sutanito, has ido a la conferencia tal, a la conferencia fulana, has visto cursos online, has hecho de todo, ¿cierto? Y tienes la información en la cabeza. Y luego, ¿qué ocurre? Cuando ocurre alguna situación, actúas como si no hubieras aprendido nada. ¿Quién se puede ver identificado con esto, compañeros? ¿Quién se puede ver identificado con esto? Hola, Angelita linda, te mando un abrazo grande. ¿Quién se puede ver identificado con esto de que ya hice el taller Chuchito, el taller Perenganito, ya hice numerología, tarot, cabalá, no cabalá, budismo, no budismo, ya fui con el chamán, tengo muchísima información en mi cabeza, sé cómo debería de actuar, ¿cierto? Sé cómo debería de actuar y a la hora en la que se presenta la circunstancia, la situación, haz de cuenta que no aprendí nada, ¿cierto? Ahora, todos esos que están poniendo yo y los que no, primero que nada, no te sientas mal, compañeros. Es parte de la vida. Y lo que vamos a averiguar esta semana es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué a la hora de la hora no actúo como en teoría sé que debería de actuar? ¿Ok? ¿De dónde está viniendo? ¿Por qué se está presentando otra vez el patrón? ¿Ok? Y pareciera, fíjate, pareciera que cuando tengo toda la información y se presenta la situación, hasta peor que antes actúo. Hasta peor que antes actúo, ¿no? Y luego peor me siento, porque en teoría debería de saber cómo reaccionar. Y no reaccioné como en teoría debería de haber reaccionado. ¿Sí? ¿Les suena familiar, compañeros? Entonces, primera cosa que vamos a decir, primera receta secreta con la que quiero que estés muy presente, es con la siguiente. La información, compañeros, no es suficiente. Tener la información en tu cabecita no es suficiente. ¿A qué me refiero con eso? Si tú lo único que haces es tener información y tener información y tener información y no haces nada con la información que tienes, no te sirve de nada la información. Hay una distinción entre información y conocimiento. No son lo mismo. No son lo mismo. Saludos a Omarcito, Alejandro, al equipo de Sephora. No veo compañero de Sephora. Diles a tus compañeros de Sephora que eres el único que veo conectado de Sephora. ¿Qué onda con el equipo Sephora? Que le den like a la página y que vean la receta secreta, compañeros. Ok, entonces, sigamos. Hay una distinción entre conocimiento e información. Si yo lo único que hago es acumular información, eso no es conocimiento. El conocimiento viene de aplicar la información que obtengo. El conocimiento viene de aplicar la información que obtengo. Porque de lo contrario es solamente información que almaceno en mi cerebro. Saludos, Adriana. Saludos grandes para ti. Si lo único que hago es obtener información y quiero saber más, y quiero saber más, y quiero saber más, y no hago nada con la información que obtengo, no me sirvió de nada saber
esa información. Porque saber información no es lo mismo que conocimiento. El conocimiento viene de tener una vivencia con la información que tengo, ¿sí? Entonces, primera receta secreta importante con la que requerimos estar conscientes es que si no aplico la información que obtengo, es inútil el tiempo incluso que invertí en obtener esa información. ¿Estamos? Entonces, fíjate para qué estás buscando información. Si estás buscando información para saber más, ¿o para qué la estás buscando? ¿Sí? Porque si no la vas a aplicar, no te sirve de nada, es inútil. ¿Ok? Es inútil y desperdiciaste tiempo y desperdiciaste recursos si lo único que querías era acumular información. ¿Estamos? Ahora, hemos hablado mucho en la receta secreta, compañeros, hemos hablado mucho acerca de la importancia de estar en constante crecimiento. De hecho, la razón por la que yo hago la receta secreta es para que todos nosotros juntos, incluida yo, estemos en constante crecimiento. ¿Por qué me interesa a mí estar en constante crecimiento? ¿Por qué te debe de interesar a ti estar en constante crecimiento? Y ya lo he explicado varias veces. Te voy a poner un ejemplo que da uno de nuestros maestros del Centro Kabbalah, Shimon Sarfati, y pone un ejemplo muy gráfico. El crecimiento de conciencia, el crecimiento espiritual o el crecimiento de conciencia es equiparable, haz de cuenta, a una escalera eléctrica, ¿sí? Una escalera eléctrica que va bajando y tú vas subiendo la escalera, ¿sí? Entonces, obviamente, para subir la escalera requieres aplicar esfuerzo, etcétera, ¿sí? Si tú en algún momento te detienes de subir la escalera, no es que te quedas en ese lugar, vas a bajar, ¿ok? Vas a bajar. Entonces, si tú lo que haces es subes, información, y luego te quedas parado, no ocurre el que me quede en el mismo lugar, ¿sí? Lo que ocurre es que voy a bajar. Entonces, esa es una de las razones por las cuales los patrones que se supone que ya había roto regresan. Porque si yo no estoy con siguiente nivel, no solamente me quedo estancado en un nivel, voy a bajar de nivel, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a regresar el patrón que según yo ya había roto, ¿ok? Que según yo ya había roto, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata la vida? ¿De qué se trata la vida, compañeros? ¿Cuál es nuestro trabajo en la vida? Se trata de ir rompiendo patrones. Entonces, uno de los vicios o defectos de la gente que está en crecimiento, ¿no? De la gente que busca información, de la gente que busca crecimiento, que busca estar en expansión, es creer que cuando ya llegué a un nivel, que cuando ya obtuve determinado nivel de conciencia, ya la hice. Ya lo sé todo, ya tengo la información, ya la hice. No la hiciste. Ya llegaste a determinado nivel, te toca seguir creciendo, ¿ok? Porque la vida se trata de ir rompiendo patrón tras patrón, tras patrón, tras patrón, ¿sí? Nuestros patrones no van a desaparecer. Y esta es una receta secreta con la que también te pido que estés súper claro. Nuestros patrones de conducta no van a desaparecer. No van a desaparecer. Los que me capten en esto, la gente no cambia, ¿sale? Y los que no capten, captan. La gente no cambia. O sea, tú no cambias. La transformación no tiene que ver con cambié. La transformación tiene que ver con estar en constante cambio, con estar en constante transformación, con ir rompiendo un patrón y luego el siguiente nivel del patrón y luego el siguiente nivel del patrón y estar constantemente rompiendo patrones, ¿sí? Entonces no existe el que ya rompí y ya puedo descansar acerca de ese. Porque cuando yo piense que ya puedo descansar de adivina qué va a pasar. Va a regresar.
Y no solamente va a regresar, sino que va a regresar con más fuerza. Va a regresar con más fuerza, ¿ok? Entonces, si yo no estoy atento a estar rompiendo constantemente los patrones, es como el ejercicio, compañeros, ¿sí? O sea, yo te voy a poner un ejemplo bien claro. Ahí te va. Para los que saben y para los que no saben, yo me entreno desde hace 2 años, digamos 3, para correr maratones, ¿sí? A mí me gusta echarme un maratón al año, ¿ok? Llevo corridos un medio maratón y 2 maratones en 3 años, ¿sí? ¿Qué ocurre con ese entrenamiento? Y lo puedes equiparar, ¿sí? Empieza el entrenamiento de lo que sea que vayas a correr y vas corriendo y vas rompiendo paredes, lo que llaman la pared, ¿sí? No hay una sola pared, hay varias paredes que rompes. Entonces ya rompiste la de los 13 kilómetros y ahora rompes la de los 16 y ahora rompes la de los 21 y ahora rompes la de los 25 y la de los 28 y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que cruzas la meta y logras los 42 kilómetros, ¿ok? Ahora, tú terminas de correr los 42 kilómetros y no es que en 6 meses, ¿ok? Ya puedo lanzarme a correr sin entrenamiento previo otro maratón. ¿Me explico? Para eso, ¿qué requiero? Volverme a entrenar. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo bien claro. En mi caso personal. Yo el año pasado, en abril del año pasado, corrí un maratón. Y quería correr un medio maratón, digamos, 6 meses después. Me lesioné, lo que sea, no pude correr los 21 kilómetros. Y ahora quiero correr el maratón de la Ciudad de México, ¿sí? Ya estoy inscrita, etcétera, vamos a hacer algo súper cool para el maratón. Pero que por la lesión, que porque A, B, C, Y, W, no he tenido un entrenamiento consistente. Entonces, ¿adivina qué? No es que yo ya me paro y hoy digo voy a correr 13 kilómetros y los corra tranquilísima. No. ¿Por qué? Porque ya dejé un rato sin correr. Y ahorita, para mí, está siendo igual de pesado correr los 13 kilómetros que hace 3 años cuando me empecé a entrenar para correr 21. ¿Me siguen? ¿Puedes ver la analogía? Entonces, para que un atleta de alto rendimiento, para estar en ese alto rendimiento, no puede descansar. ¿Me explico? Los medallistas olímpicos, los atletas de alto rendimiento, para poder estar rompiendo récords constantemente, requieren estar en constante entrenamiento, ¿ok? Y entonces no pueden descansar porque un día de descanso para los atletas de alto rendimiento implica que bajaron 1/100 en su marca, ¿ok? Así sucede con nosotros internamente, ¿ok? Entonces, si yo digo, ay no, ya me eché la trilogía y ya puedo descansar, es una falacia. Es una falacia. No, o sea, ¿por qué? Porque el descanso, y tú puedes descansar con conciencia, y de eso vamos a hablar como en un mes más o menos como en un mes vamos a estar hablando de ese tipo de descanso con propósito y con conciencia. Pero si yo no lo hago con ese propósito y digo, es que ya llegué a esta meta, ya puedo descansar, no puedes descansar. ¿Por qué? Porque estás retrocediendo. Y es si yo no estoy atento hacia estar rompiendo y rompiendo y rompiendo la marca y rompiendo la marca y rompiendo la marca, me voy a aguadar, es como me voy a aguadar, o sea, mis piernas ya no van a tener la misma fuerza, ¿sí? Y es lo mismo, no voy a tener la misma fuerza interior que tenía antes. Y ahí es cuando aprovecha el ego y se mete. Ahí es cuando aprovecha el ego y se mete y vuelve el patrón. Y vuelve con más fuerza, ¿ok? Entonces, lo que requerimos estar haciendo, compañeros, es estar atentos. Me decían, ¿cuál es el método o el hábito para romper los patrones? Bueno, el primero es estar atento de mis patrones, saber que con tener información no es suficiente.
que si yo no aplico la información que tengo, no me sirve de nada, ¿ok? Que requiero estar atento y estar en constante expansión, en constante crecimiento. Yo lo digo mucho de chiste, pero es, o sea, entre broma y broma la verdad se asoma, ¿ok? Yo digo de chiste que el ego es mutante, los patrones son mutantes. ¿Por qué? Y hay un propósito para eso, ¿sí? No es que esté yo mal. Lo que ocurre es que vamos rompiendo capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa del mismo patrón, ¿sí? Todos tenemos patroncitos, ¿sí? Que dice preparada en tus pies, preparada en tu corazón, preparada para lo que venga. Claro, claro, chío. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Sí? Tenemos varios patrones de conducta. Todos, o sea, conforme vamos creciendo y nos vamos moldeando como seres humanos y vamos obteniendo nuestra personalidad, vamos teniendo patrones de conducta. Unos que nos sirven, otros que no nos sirven, ¿sí? Pero obviamente vamos poniendo capas, tras capas, tras capas, tras capas. Entonces, ¿cuál es el propósito del constante crecimiento? Es ir quitando una capa, quitando otra capa e ir quitando capas de ese mismo patrón, ¿sí? Entonces, no puedo pretender que si ya rompí una capa ya la hice, no. Hay una capa más profunda y luego hay una capa más profunda y hay otra más profunda y otra más profunda. Entonces, por eso muchas veces nos sacamos de onda y decimos, bueno, es que entonces no me sirvió. No, sí te sirvió. Sí te sirvió para romper una capa, ¿ok? Para darte cuenta de tus patrones, ¿ok? Y para estar atento y en constante crecimiento con esos patrones que has identificado, ¿sí? Entonces, repito, tenemos varios patrones de conducta como seres humanos, varios patrones. Tenemos patroncitos y tenemos patrones madre, los fuertes, los que se repiten. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos el día de hoy? O que hagas tú el día de hoy con tarea y todo, compañeros. El primer paso para transformar cualquier cosa es identificar esa cosa que quiero transformar, ¿sí? Entonces, si yo ni siquiera estoy claro con el patrón, ¿cómo lo voy a transformar? Si yo ni siquiera estoy claro con el patrón, ¿cómo lo voy a transformar? Entonces, el primer paso con el que quiero que trabajemos es con identificar los patrones que quieres transformar, ¿sí? Si tú te identificaste en lo que la pregunta que me hacían de, ok, tengo toda esta información y luego cuando ocurre una situación actúo como si no tuviera la información. Bueno, eso es lo que requieres identificar. Eso es lo que requieres identificar, ¿ok? Entonces, lo que te pido que hagas es que identifiques máximo tres patrones fuertes que se repiten y en los que te tropiezas. Y en los que siempre te tropiezas. Que no importa la información que tengas, te tropiezas. Que no importa cuánto lo hayas trabajado, te tropiezas, ¿sí? Entonces, quiero que trabajemos juntos con esos patrones esta semana. ¿Ok? Entonces, ¿cómo los identifico? Te preguntarás, ¿cómo identifico eso? ¿Sí? Entonces, requieres identificar las creencias. Los patrones de conducta vienen de creencias, de alguna creencia que yo tengo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo identificar esa creencia? La puedo identificar viendo las cosas que se repiten en mi vida. ¿Sí? Viendo las cosas que se repiten en mi vida. Entonces, por ejemplo, si yo veo que mi patrón en mi trabajo es súper abusivo, mi pareja es abusiva y todo el mundo me agarra de su tapete, bueno, ahí está algo. Ahí está algo que yo requiero identificar, ¿ok? Entonces, puede ser que la creencia que yo tenga me está llevando a generar esos patrones de conducta, digamos, abusivos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Ok? Si yo ya vi que tengo esas repeticiones, esas situaciones que se repiten, ¿ok? Lo que te pido que hagas es que te preguntes
¿qué es lo que yo pienso de mí, acerca de mí mismo como persona, cada vez que ocurre esa situación? Entonces, sigamos con ese ejemplo. Digamos que tengo un patrón que es súper abusivo. Mi pareja me abusa de alguna u otra forma. Mis hijos me abusan de alguna u otra forma. Y soy el tapete de todo el mundo. Cada vez que ocurre alguna situación de abuso, ¿qué es lo que yo pienso acerca de mí mismo? Por ejemplo, puedo pensar que soy una tonta porque dejo que mi jefe me haga, y que mi esposo me haga, y que mis hijos me hagan, y que todo el mundo me haga. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso de mí cada vez que ocurre la situación? ¿Ok? O digamos que voy a la escuela, ¿sí? Y voy a hacer un examen súper fuerte y me muero de miedo y lo repruebo. Y luego cuando me piden que haga alguna actividad, me muero del miedo y me paralizo y por ahí no la hago. ¿Ok? ¿Qué es lo que pienso de mí cada vez que ocurre eso? A lo mejor pienso, soy incapaz, no entiendo, no puedo, soy tonto o soy tonta, ¿ok? Y así sucesivamente. No sé si me siguen, si estoy siendo clara, compañeros, no sé si estoy siendo clara. Entonces, lo que quiero que hagas es que esta noche reflexiones como tarea máximo 3 cosas que se repiten en tu vida constantemente, que son muy repetitivas. O por ejemplo, resulta que siempre estoy buscando a mi pareja y siempre genero parejas infieles, o nadie se me acerca. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué es lo que yo pienso? No me quiere o no me pueden querer. Entonces, no quiero que pienses acerca de los demás. ¿Ok, compañeros? Porque eso no te va a servir de nada. Please, cáptalo. Estar diciendo es que lo que yo pienso es que los hombres son malos. Eso no te va a servir de nada. ¿Sí? Lo que tú requieres ver es qué piensas acerca de ti mismo. Acerca de ti mismo. Porque el patrón tiene que ver contigo, no tiene que ver con los demás. Entonces, si por ejemplo, lo que se repite constantemente en mi vida es que me son infiel, ¿no? Y soy una mujer y me gustan los hombres. Entonces, si yo lo que digo, lo que pienso es, ay, es que los hombres son súper infieles o son de lo peor, eso no me va a servir de nada para yo romper mi patrón de conducta. Acuérdate que no se trata de romper el patrón de los hombres, se trata de romper tu patrón, ¿sí? Y tú eres quien está atrayendo a tu espacio ese tipo de personas. Entonces, ¿qué es lo que tú piensas de ti cada vez que te han puesto el cuerno? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Sale? O sea, a lo mejor pienso que soy fea, o a lo mejor pienso que no soy atractiva, o a lo mejor pienso que soy aburrida, o a lo mejor pienso lo que sea, ¿sí? O que no me pueden querer, o que hay algo mal en mí de manera tal que nadie me puede amar. ¿Ok? Entonces, repito, tarea, porque el primer paso es identificar, y lo que vamos a hacer hoy es que identifiques. Y como ya sabes, lo vamos a ir desenvolviendo a través de las cápsulas de los siguientes días. Y aparte viene perfecto, compañeros, porque mañana me voy a Puebla para hacer un EIP. Y justamente la gente que no sabe qué es el EIP o que te quedaste en el intro, adivina qué hacemos en el EIP, justamente eso. Averiguamos qué patrones de conducta tienes, averiguas cuál es la creencia y la rompes en acción en ese momento. Eso es lo que en muy breves palabras haces en el EIP. Si te interesa, please, marca al 55 31 4848 para que vayas al EIP de Puebla. Punto, se acabó. ¿Ok? Entonces, repito, compañeros, el primer paso para poder transformar cualquier cosa es identificar qué es lo que requiero transformar. ¿Qué es lo que requiero transformar? No paro. No existe parar, compañeros. Ya te expliqué por qué no existe parar. Entonces, repito, el primer paso es identificar. Identificar, compañeros, ¿sí? Entonces, lo que vas a hacer esta noche es ver esos patrones, qué cosas se repiten constantemente en tu vida,
¿Qué cosas se repiten constantemente en tu vida? Ya te puse ejemplos, entonces lo que quiero que veas, ¿qué es lo que se repite? Y cuando ocurre la situación, ¿qué es lo que yo pienso de mí mismo? ¿Qué es lo que yo pienso de mí mismo? ¿Ok? Y con eso vamos a estar trabajando, ¿ok? Identifica máximo 3, compañeros, identifica máximo 3. No sirve que sean 80, porque no tenemos 80, ¿sí? No tenemos 80. Tenemos entre 3 y 5, digamos, entre 3 y 5 cosas muy, muy, muy repetitivas y muy claras que se muestran en nuestra vida, con las que realmente vinimos a trabajar este mundo, ¿ok? Entonces, lo que te pido que hagas es identifica máximo 3 cosas repetitivas en tu vida y pregúntate, ¿qué es lo que pienso yo de mí mismo cada vez que ocurre esa situación? ¿Ok? Y con eso vamos a estar trabajando el resto de la semana. Si es que no te puedes perder la receta secreta, todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, más o menos, compañeros, porque como voy a estar en EIP, más o menos, estate pendiente, puede ser que sea antes, puede ser que sea un poco después de las 9, ¿ok? Y vamos a estar trabajando esta semana con esos patrones, pero es importante que los identifiques esta noche, ¿ok? Para que entre hoy y mañana de la siguiente transmisión, para que mañana empecemos a desenvolver las capas, ¿ok? Y con eso los dejo, compañeros, con eso los dejo esta noche. Repito, si te está gustando la información, que más gente le dé like a la página, compañeros, que más gente le dé like a la página. Cuando lleguemos a 3,000 fans, van a haber sorpresitas para ustedes, fans de la receta secreta. Si te lo perdiste, dale retransmitir o ve a mi canal de YouTube, Ana Luisa Zavala, para que lo puedas ver. Buenas noches, compañeros. Hacer la tarea para que mañana me cuentes. Hacer la tarea, compañeros míos. Un abrazo muy, muy grande. Gracias por vernos. Gracias por sintonizar. De verdad, me encanta la receta secreta porque todos crecemos y de eso se trata. Un abrazo grande a todos, compañeros. Nos vemos mañana 9 de la noche en la receta secreta.